tardes a todos nuestros invitados, contertulios y asistentes en el Facebook Live. Bienvenidos a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro y el apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos realidades mejores para todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través de la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube y próximamente en la plataforma educativa donde pueden también descargar un certificado de asistencia. Ya les dejaré los enlaces en los comentarios del Facebook Live. Hablemos en Serio se lleva a cabo todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y a su vez es comentado por los contertulios de Foro de Futuro. El día de hoy nos acompañan Juan Pablo Durán, economista del desarrollo y máster en estudios urbanos y planeación del INANTI, junto con el doctor Pedro Juan González, doctor en filosofía y actual rector de la Corporación Universitaria Lasallista, con el tema Resumen y cierre del 2020. Permítame presentar inicialmente a nuestros invitados junto con los contertulios que nos acompañan el día de hoy. Pedro Juan González es doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias políticas de la misma universidad, especialista en gerencia logística de la Corporación Universitaria Remington y profesional en ingeniería de sistemas de la Universidad FIT. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia Planea, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. Nuestro segundo invitado es Juan Pablo Durán. Él es economista con una maestría en finanzas de la Universidad AFIT y maestría en estudios urbanos y planeación del Instituto Tecnológico de Massachusetts en A&T. Juan Pablo actualmente trabaja en la academia, la empresa y el Estado en la intersección entre el desarrollo económico, la economía política y la tecnología. Por parte de Foro de Futuro nos acompaña Lucio Henao, quien es profesional en economía industrial con posgrado en prospectiva organizacional y formación diplomada suplementaria en prospectiva, planeamiento estratégico, desarrollo y gestión de la innovación. Es gerente de Proceres Prospectiva Estratégica, tanque de pensamiento para la formación, promoción, investigación y asesoría en las líneas de prospectiva, planificación estratégica e innovación. Miembro del Consejo de Gobierno de la Federación Mundial de Estudios Futuros, WFSF, y director del Nodo Medellín-Antioquia para Colombia del proyecto Milenio. Los doctores Pedro Juan y Juan Durán, a partir de este momento, guiarán el conversatorio y el tema Resumen y cierre del 2020, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios integrantes de Foro Futuro. Es importante resaltar que nuestros panelistas principales disponen de los primeros 40 minutos para introducir el tema y dar inicio a la interacción con los contertulios por su parte. Los contertulios dispondrán de 10 minutos por intervención. Recordemos a nuestros asistentes que pueden compartir sus comentarios y preguntas en la transmisión de Facebook Live de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas en un espacio de 20 minutos al final destinado para ello. Finalmente, resaltamos que todas las opiniones aquí expresadas son personales y en ningún momento comprometen o representan la opinión de la Corporación Universitaria Lasallista o del IPSER. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a los doctores Pedro Juan y Juan Durán y adelante con el conversatorio. Doctor Juanchito, buenas tardes. Y buenas tardes para todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Última sesión de Hablemos en Serio. Parece mentira, Juanchito, en una época de pandemia donde todo en teoría es arrevesado,
¿Qué hace que comenzamos? 24 de abril, y hoy ya estamos cerrando este primer ciclo. Un primer ciclo que ha contado con la generosidad de todos los que nos han acompañado y nos han ayudado a ir puliendo, ir orientando esta actividad, que recordemos que de alguna manera tiene unos principios básicos. Pensar en la visión Antioquia futuro, inicialmente alrededor del 2050, por un trabajo previamente establecido, teniendo en cuenta unas líneas base, pero también teniendo un espacio de discusión como es el foro de futuro, dentro del cual Hablemos en Serio es uno de los elementos articuladores. Juanchito, bienvenido. Muchas gracias, doctor Pedro Juan, y muchas gracias también a Lucio y a todos los compañeros que nos están ayudando con la transmisión en el Facebook Live, y a todas las personas que nos acompañan en el Facebook Live. Sí, pues ya terminando este 2020, un 2020 bastante interesante por la pandemia, bastante, digamos, como raro, pero que nos ayudó también mucho a pensar en eso, en el futuro, a la luz de todos estos cambios que se vienen y que están sucediendo. Doctor Pedro Juan. Eres una maravilla. Pues la metodología para el día de hoy, para que los asistentes y nuestros amigos contertulios lo sepan, pues es que queremos hacer un recorrido muy breve y muy respetuoso de cada una de las sesiones que tuvimos. Porque como decía Emanuel en la presentación, hemos tenido expertos temáticos en temas varios, en educación, en gobernanza, en economía, en planeación, en manejo de lo público. Y eso es muy importante. Me corresponde a mí iniciar, Juanchito, y vamos a hablar brevemente de lo que sucedió en nuestra primera sesión, 24 de abril del 2020. Nuestro primer panelista, nuestro primer invitado fue el doctor Jorge Mejía, secretario de Planeación de Medellín, quien nos compartió su propia experiencia alrededor de cómo planear en tiempos de incertidumbre. Le tocó duro al doctor Jorge Mejía porque le tocó sacar adelante un plan de desarrollo en medio de estas restricciones tan complejas, donde todo lo que estaba previsto tenía un interrogante nuevo encima y donde había que sacar adelante propósitos, planes, objetivos, y no solamente sacarlos adelante, sino motivar al político y a lo público en el Consejo Municipal, pero también a toda la ciudadanía. El doctor Mejía nos hizo una breve descripción del procedimiento seguido, de las vicisitudes, de cómo el programa de gobierno para el caso particular del municipio de Medellín en esta vigencia con el actual señor alcalde, pues sirvió de guía y de ruta, y cómo también se hicieron unos experimentos importantes buscando el apoyo y el respaldo de la academia para tratar de consolidar esos planes. Como todo ejercicio tiene cosas buenas, regulares, malas, se capitalizarán las buenas, habrá que repensar las malas o las que son por mejorar. Se parte siempre de la buena intención. Ahora, lo que es muy importante para el futuro de Antioquia, y en eso todos tenemos que estar claros, es que Medellín es la capital, Medellín es el epicentro de las decisiones, es el nodo geopolítico. En términos geopolíticos se hablaría de Herland, el corazón de tierra, el núcleo donde se toman las decisiones. Entonces, por eso para nosotros como antioqueños es importante que le vaya muy bien a Medellín para que Medellín jale el resto de Antioquia. Juanchito, la segunda charla. Sí, doctor Pedro Juan, yo con esa primera charla quisiera recordar la última charla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que recordemos que eso fue el 24 de abril, apenas estaba empezando la pandemia, ¿sí? Sí. Todos los gobernantes y todo el mundo se comportaba como algo que iba a ser muy rápido, que se iba a acabar muy rápido, que se iba a poder controlar. Y ya en diciembre, a lo último, pues no para adelantarme, pero simplemente para hacer la anotación, vimos dos cosas con Jorge. Una de ellas es que ya en diciembre pudimos hacer en retrospectiva, y una de las críticas era que ninguno de los planes de desarrollo y ninguno de los gobiernos de Antioquia
realmente tiene un plan de desarrollo, está prospectando sus planes de desarrollo a futuro, teniendo en cuenta la crisis económica que se viene. Entonces todavía hay ahí, tanto en el plan de desarrollo de Medellín que digamos coordinó el doctor Jorge, todavía no nos daba a ninguno, en ese momento le dio como la cabeza, eso nos cogió a todos muy desapercibidos, como para realmente planear financieramente el impacto, económicamente el impacto. En ese momento apenas estaban empezando a hacer estimaciones de qué era lo que iba a pasar. La segunda charla fue precisamente mirando, digamos, cómo lograr el pleno empleo en entornos de baja producción y consumo. Fue algo que fue una exposición muy económica que yo lideré, pero que digamos que subrayaría 3 elementos. Lo primero es algo, doctor Pedro Juan, que usted dijo mucho, y es, hombre, nos dimos cuenta que era lo fundamental. Realmente nos dimos cuenta que era lo importante. Nos dimos cuenta que el carro lujoso no era tan importante, que el vestido lujoso no era tan importante, que se podía tener una economía de bajo consumo enfocado en lo más importante. Y hubo un tema muy interesante, y es que nos dimos cuenta que el Internet era más importante de lo que pensábamos. Entonces miramos el tema de la economía del bajo consumo, de cómo tener una economía diferente, pero esa economía de bajo consumo tenía que estar acompañada con una mejor distribución del ingreso, y trabajamos el tema de la renta básica, en donde se hizo una crítica bastante grande al tema de la renta básica, no porque no sea bueno que la gente tenga dinero para gastar, sino porque es muy importante que el Estado de incentivos al desarrollo y que la gente se gane las cosas. En ese sentido, no es bueno que se le regale nada a nadie. Lo que es bueno es que la gente aporte valor a la sociedad, aporte valor al ecosistema, aporte valor a la economía, y que, hombre, y que todos tengan la oportunidad de aportar valor. Y entonces en ese sentido es que se le debe retribuir ese valor aportado, pero la renta básica realmente, pues hay una discusión importante en términos de que puede ser más negativa que positiva inclusive. Doctor Pedro Juan. Así es. Nuestro tercer invitado fue el doctor Humberto Díez Villa, experto en educación y desarrollo humano, y nos habló de educación para el futuro, él como experto. Ahí sí tenemos más contradicciones que un chucho, Juanchito. ¿Por qué? Porque esta pandemia desnudó muchas cosas, buenas, regulares y malas. Entre las malas era que no nos habíamos dado cuenta que varias decenas de escuelas y establecimientos públicos no podían pensar en el tema de la alternancia porque no tenían servicios públicos. Y ahí sí, pues la cosa sí es muy complicada. Ahí no estamos hablando ni de internet, Juanchito. Estamos hablando de tener agua, de tener sanitarios, de tener lo básico de lo básico. Y entonces yo personalmente me sorprendí, porque es que en los últimos años no nos habían contado esas cosas tan feas, ¿cierto? Y entonces un departamento tan pujante que sirve como ejemplo, cuando tiene casi 200 establecimientos con problemas de ese tipo, pues algo huele mal por allá en Dinamarca, diría por allá Hamburgo. ¿Qué nos dice el doctor Humberto? Que tenemos que prepararnos para unas transformaciones enormes alrededor de las variables estructurantes de la educación, distinguiendo los estudiantes entre los millennials y los centennials, y obviamente los que seguimos trabajando periféricamente. ¿Por qué? Porque como en cualquier estructura de segmentación de mercado, usted tiene que saber cuál es el cliente al cual va a ofertar el producto o el servicio. Y no es de criticar por criticar, es que esta nueva generación de relevo, como ha sido desde las épocas inmemoriales, traen sus cositas distintas. Cuando uno lee la historia griega, entonces Sócrates estaba muy preocupado porque con la juventud de su momento Atenas no tenía futuro. Y no se acabó Atenas, no, ahí siguió con problemas, con guerras, con de todo, pero no se acabó. Lo mismo va a pasar con esto. En términos de pedagogía, nos hacía una reflexión grande entre la gran diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje.
y el aprendizaje, donde lo pedagógico ha copiado a lo que tú has hecho tanto esfuerzo y tanto énfasis, que es el uso de la tecnología, tienen enormes impactos. Y no es simplemente coger el currículo tradicional, el cuento tradicional y ponerlo por ahí pues por teletrabajo y que la cosa quede lista. No, 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 eso va mucho más allá. Recordemos que esto sí es una reflexión importante, que a mayor virtualidad, dicen los pedagogos, mayor esfuerzo didáctico. O sea, hay que hacer uso de toda la creatividad para que esa tecnología se convierta no solamente en un medio muy bueno, una herramienta muy buena, sino un buen facilitador y un buen manejador del interés del estudiante y de la capacidad del profesor para crear conocimientos. Porque es que ese currículo tradicional se entregaba. Ahora el currículo nuevo hay que irlo construyendo. Cada época trae su afán. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Y algo que sí fue absolutamente, ¿qué diría yo? Notorio, fuerte, fue esa gran distinción que a la fuerza nos tocó hacer entre lo que es un aula de clase y los espacios de aprendizaje. Y los espacios de aprendizaje. Yo trabajo en la Corporación Universitaria Lasallista, la Congregación de los Hermanos Cristianos. Seguimos los lineamientos pedagógicos de San Juan Bautista de la Salle. Y yo quisiera conversar con él hoy, porque es que él estaba diciendo en su momento, estamos hablando de hace 330 años, que en el aula se instruía y en el campus se formaba. Entonces vamos a tener que aprender a formar, Juanchito, en un campus virtualizado, donde la relación sigue siendo existente, pero distinta, ni mejor ni peor. Ahí tenemos que hacerlo. Algunos dinosaurios como yo añoramos el salón de clase, mirar los estudiantes, que se rían, el chiste destemplado, el que entra y sale, no falta la bobada, ¿cierto? Pero hay algún tipo de contacto que de pronto nos permite hablar de esa evolución bonita entre el hombre, el humano, la humanidad, el humanismo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que también rescatar lo humanitario y lo humanista. Eso fue básicamente lo que nos compartió el doctor Humberto en su momento. Doctor Juanchito. Sí, recordar que así como tuvimos a un personaje como el doctor Humberto Díez, que pues ha sido asesor del Ministerio de Educación y ha sido secretario de Educación en varias ocasiones, etcétera, etcétera. Es una persona muy conocedora del tema. También hemos tenido líderes sociales, también hemos tenido personas de base, y en ese sentido, el 15 de mayo estuvo con nosotros Javier Hernández, que es un líder social muy apasionado por el tema de la economía social como creadora de ciudadanía, y él hacía como una diferencia, digamos, entre esa economía social, barrial, y ese liderazgo barrial, y la economía, digamos, que nosotros conocemos más grande y digamos, y de esos liderazgos políticos, y etcétera, etcétera, y del poder como tal. Pero pasó algo muy interesante, y es que en la discusión en donde estuvo Albeiro, donde estuvimos pues varios, llegamos a una conclusión muy interesante, y es que los temas de la corrupción en el poder no son un problema de la gran política y la gran economía, sino que tienen una profunda base cultural en nosotros mismos. Y entonces comprobábamos cómo la gran corrupción y la gran cooptación del Estado en términos privados, etcétera, etcétera, que vemos nosotros y que hoy está tan en boga en las discusiones de las ciudades, etcétera, pues son apenas un reflejo y una consecuencia de lo que pasa en los mismos barrios. Entonces veíamos cómo también los líderes sociales también compran votos, también venden votos, también mercantilizan, digamos, su accionar social. Entonces llegábamos a la conclusión muy digamos,
a propósito de todas las discusiones que tienen que ver con la educación, de que era un problema muy profundo, de que era un problema que tenía que ver, digamos, con la cultura y con la educación, y que, digamos, si no se resolvía la uno, pues tampoco se va a resolver lo otro, doctor Pedro Juan. Así es. Llegamos también a un punto importante en su momento, y fue comenzar a hablar de progreso, economía, y meternos de pronto un poco en los temas que nos convocan en el interés de mirar el futuro de Antioquia. Me correspondió a mí hablar de lo que era la historia del progreso para el futuro. Y digamos que fue un poco de una reflexión historiográfica que arrancó con Moni Velarde, por allá en 1784, 1747, 1791, cuando él comenzó a hablar del desarrollo territorial y social. Digamos que de alguna manera ha habido una coincidencia en varias charlas, poner como foco y centro de atención el territorio. Y recordemos que eso para Antioquia es importante. Antioquia es un territorio andino, Antioquia es un territorio de mar y de costa. Antioquia es un territorio multidiverso, multicultural. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en términos de multidisciplinariedad. Juan Antonio Moni Velarde habló de desarrollo territorial y social. Fray Rafael de la Serna de educación. Pedro Justo Berrío habló de ingeniería y del ferrocarril Antioquia, la Sociedad de Mejoras Públicas de Planeación y Desarrollo Urbano, don Gonzalo Mejía de la Carretera al Mar, Jorge Rodríguez del Desarrollo Económico y Social, Darío Londoño Villa, el gran visionario gestor de PM, José Gutiérrez Gómez, Desarrollo Institucional, fundador de la ANDI, Sergio Naranjo, impulsor del primer Plan Estratégico de Medellín, Gilberto Echeverri, Pro Antioquia Planea, Guillermo Gaviria, Visión Antioquia 2020, Beatriz Restrepo, Planea. También mencionábamos como recorderis cosas que son bonitas, bonitas, sobre todo para las generaciones nuevas. 1800, época en que se hacía la transición del Medellín pueblo rural al Medellín pueblo urbano, y aparece el comercio y las recuas de mulas. Se funda la Universidad de Antioquia en 1803, se da la independencia de Antioquia en 1813, se empieza a desarrollar la mina del Zancudo, que es un hito en términos de yacimiento de este rico mineral. 1874 Ferrocarril de Antioquia, 1887 Facultad de Minas, 1890, y lo digo con mucho orgullo, fundación del Colegio de San José. ¿Por qué lo digo con orgullo? Porque es que la pedagogía Antioquia llegó de mano de los hermanos cristianos franceses que, huyendo de los problemas de Europa, se vinieron para acá. Digamos, se profesionalizó la labor educativa, tanto de profesores como de currículos para muchachos. 1894, un mojón muy importante, la fundación del Club Unión, centro de reunión de las élites, centro de grandes decisiones. 1899, fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Algunos, y a ratos me antojo de meterme entre esos algunos, dirían o diríamos que lo que no ha planeado sobre la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín no lo ha planeado nadie todavía, ¿cierto? Muy bien, eso es una cosa como hito. 1916, la ferrería de Amagá empieza a dar sus primeros aportes para la transformación a lo industrial. 1929 se inaugura el túnel de la Quiebra. En 1930, después de la fundación de la misión Kenmer y la administración americana, se empiezan a fundar industrias. En 1940, un hito de desarrollo urbano. Pedro Nel Gómez diseña el barrio Laureles. En 1944 se funda la ANDI. 1955, GOL, se funda EPM. 1960 se funda EAFIT. 1995 se inaugura el metro de Medellín. Y como último hito, 2010, se inician las obras de Hidroituango. Progreso, desarrollo, hubo una discusión muy importante, gracias a una reflexión tuya, Juan, con respecto a que lamentablemente y tradicionalmente está asociado el tema de progreso y de desarrollo al tema de la destrucción, lo cual no puede seguir siendo así. Sigue tú, Juan.
Sí, luego estuvimos ya terminando mayo, la última de mayo, el 29 de mayo, con Juan David García, que es el ex asesor del Banco Mundial, él es abogado y con una maestría en Georgetown, hablando de un concepto que impulsado mucho por el Banco Mundial, que es la gobernanza. Y digamos, cómo se leía la gobernanza, cuál es la lógica de la gobernanza, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empezamos una discusión, digamos, de lo importante en dos sentidos. Primero, lo importante de las instituciones, pero teniendo en cuenta que las instituciones no son solamente aquellas de gobierno, ni siquiera son solamente aquellas, digamos, del UR, es decir, aquellas que conocemos como instituciones, como organizaciones, como las organizaciones que tú comentabas ahorita, digamos, la ANDI o los grupos de empresarios o las alcaldías o las empresas como EPM, sino que también habían unas instituciones informales, de facto, en los territorios, distribuidas a lo largo de Antioquia, que podrían ser inclusive en algunas ocasiones más importantes que las instituciones, digamos, formales e incluso, digamos, digamos, casi que dirigir o en algunas ocasiones definen la ruta de las instituciones formales. Y entonces en ese sentido decíamos, listo, el problema del concepto de buen gobierno es que, digamos, al centrarse solamente en las instituciones formales del sector público, pues primero le da cabida a que los otros tipos de instituciones crezcan mucho más y de hecho se tomen el sector público, lo cual, digamos, en algunos casos puede que no sea lo mejor, es decir, al tanto hacer veeduría y control del sector público, se olvidan las otras instituciones y casi que se minimiza el sector público para que otros tipos de instituciones formales e informales, pero de otros sectores, privadas, sociales, incluso ilegales, se tomen al sector público y además, pues tampoco se pregunta por temas tan importantes como los intereses internacionales, cómo juegan los intereses internacionales en el concepto de gobernanza y de buen gobierno nacional y quiénes están detrás de algunas decisiones, incluso del sector público, pero que benefician a algunas partes del sector privado. Entonces hicimos todo ese análisis para tener, digamos, un entendimiento de cuáles eran las falencias del concepto de buen gobierno y cómo deberíamos realmente analizar el poder en ese sentido. También luego, digamos, estuvimos con Sergio Trujillo Turizo. Recordemos que Sergio Trujillo pues fue secretario de Agricultura muchísimo tiempo y durante varios gobiernos en Antioquia, pero también fue gerente de la Reforestadora Integral de Antioquia y hoy sigue siendo gerente de la Reforestadora Integral de Antioquia con un tema y es cómo sembramos bienestar y un tema que es el desarrollo rural, ¿cierto? Y entonces allí empezamos a discutir muy bien los temas de desarrollo rural, hablamos sobre la trampa de la competitividad en el sentido de que nosotros, digamos, si no estábamos en eslabones de alto valor, es decir, se generó la discusión de la economía de enclave que usted, doctor Pedro Juan, tanto subraya, se subrayó el tema de las economías de bajo valor agregado y de cómo nosotros seguíamos, digamos, en términos de producción y de exportaciones, en unas economías muy débiles y de muy bajo valor agregado, donde no lográbamos ni siquiera la soberanía alimentaria y donde nuestras políticas, digamos, rurales no estaban, digamos, teniendo en cuenta las lógicas de los encadenamientos, de los encadenamientos globales de producción y consumo, y entonces nos estábamos quedando atrás y que hasta que no
digamos, los temas de soberanía alimentaria y los temas realmente de cómo expandir los mercados y cómo protegernos ante los mercados internacionales y hasta que no dejáramos la economía en clave, era imposible hablar de desarrollo rural. Entonces eso fue también el comentario de, digamos, la charla de Sergio Trujillo Turizo. Doctor Pedro Juan. Bienvenido, doctor Albeiro. Doctor Albeiro, ¿qué hay? Buenas tardes, qué pena llegar tan tarde. No le preocupe, ya llegó. Estamos entonces en nuestro recuento cronológico y el 19 de junio tuvimos otra vez la oportunidad de escuchar al doctor Humberto Díez, esta vez hablando de la vigencia del esfuerzo de Antioquia 2050 en el post-COVID. Recordemos que este ejercicio nace en la administración anterior y trata simplemente de reconocer que para el año 2020 se cumpliría una apuesta o una hipótesis colectiva que era la visión Antioquia 2020. Que de ahí en adelante era importante que Antioquia reflexionara acerca de su futuro. Se realizaron varios esfuerzos y se concretó en una propuesta, ante todo, muy bien respaldada por unos datos iniciales que fue liderado en su momento y construido por el INER de la Universidad de Antioquia. Ahora, lo que es importante con respecto a la llamada de atención que nos hacía el doctor Humberto es que afortunadamente teníamos la visión Antioquia 2050, porque es que si no, nos caería no solamente el COVID, sino una falta de planeación o de futuro. Al menos ya hay un camino recorrido, lo cual no quiere decir que sea una verdad eterna. Se tuvo la previsión y la generosidad de tratar de que fuera superable y superado del gobierno de turno y que simplemente se colocaran a colación y a disposición de la comunidad reflexiones alrededor de unas dimensiones y unas megatendencias de las cuales el doctor Lucio nos puede compartir ahora algo porque él es un experto en el tema. Recuerden que hablábamos de un mundo cada vez más urbano como megatendencia, de una población cada vez más vieja e infértil, de una humanidad cada vez más excluyente, de un mundo con recursos críticos cada vez más escasos. Perdonen una interpelación aquí que es importante. Ayer se marca un hito cuando se empieza a cotizar el recurso agua en las bolsas del mundo. Esa es una cosa importantísima, de dimensiones que nosotros todavía no alcanzamos a proporcionar. Juanchito, si somos dentro de los 4 o 5 grandes reservorios de agua del planeta, que cuando uno habla de reservorio de agua, acuérdense, no son los ríos, ni las lagunas, ni los humedales, claro que no sirve, es el agua subterránea, los páramos y la congelada, y nosotros estamos en el top. Entonces ahí tenemos que pensar en grande. Yo diría, Juanchito, que es más importante pensar cómo participar en esa nueva realidad planetaria que en una nueva reforma tributaria. Una nueva reforma tributaria es más de lo mismo, exprimir a lo que ya no se le puede exprimir. En cambio, lo otro es un mercado nuevo del producto vital para la humanidad. Pero bueno, eso yo creo que puede ser un buen tema para comenzar el año entrante si la providencia nos da vida y salud. Océanos cada vez más calientes y ácidos, nos contaba el doctor Lucio, y un mundo cada vez más tecnológico. Ahora, un mundo cada vez más tecnológico en medio de una creciente inequidad. Y como los expresabas en alguna de las charlas, un mundo donde hoy se concentra la riqueza, muy poquitos cada vez más ricos y cada vez muchos cada vez más pobres, ¿cierto? Y esa fue, digamos, la gran reflexión con el doctor Humberto. Luego vino el 26 de junio y el 3 de julio dos jóvenes. El uno fue Cristian Sánchez, hablando sobre el tema de ecociudad. Él es gerente de corregimientos en la ciudad de Medellín, y Alejandro Mata, que es, digamos, pues una persona bastante estudiada, etcétera,
que hoy está, digamos, en la Secretaría de la Juventud, hablándonos del tema de juventudes y movilización social, y resultó muy interesante su visión desde esa secretaría, porque estábamos viendo un momento de mucha movilización ciudadana y de mucha movilización de los jóvenes, y de los jóvenes, digamos, de alguna manera, pues, descontentos con la realidad. Y la reflexión de Alejandro se me hace que fue interesante en el sentido de que él decía, sí, estamos protestando, estamos incomodando, era lo que él decía, pero ojo, ¿a quién estamos incomodando? ¿Para qué lo estamos incomodando? ¿Cuáles son los objetivos de eso que estamos creando? Y finalmente, digamos, cuáles son los intereses que existen en los diferentes actores, cuál es ese mapa de intereses y de hasta dónde la misma movilización social de la juventud y los mismos jóvenes que se movilizan no están siendo lo suficientemente analíticos e inteligentes como mirar, digamos, a quién le están jugando, es decir, esas movilizaciones a quién le convienen. Y entonces generaba una gran duda sobre si de pronto esas movilizaciones, y no, cuando hablo de movilizaciones no son solamente marchas, sino los temas de redes sociales, etcétera, estaban impulsando intereses que estaban en contra de los propios jóvenes. Como un poco de hasta dónde los jóvenes se dejan utilizar simplemente digamos, por estar en esa posición, digamos, tan reactiva, ¿cierto? Entonces era un llamado de Alejandro a los jóvenes por supuesto, a movilizarse, pero de una manera más crítica, más analítica y más inteligente, que creo que es un tema que no deja de tener vigencia, más aún cuando también nosotros en alguna otra charla hablábamos un poquito más profundo de los temas de manipulación y propaganda y cómo la gente se dejaba, pero eso es un tema que ya usted hablará luego, doctor Pedro Juan. Muy bien. El 12 de agosto estuvo con nosotros el doctor Carlos Londoño. Carlos Londoño, una persona muy metida en el manejo de lo gubernamental en la parte económica. Fue presidente, por ejemplo, del Consejo Departamental de Planeación de Antioquia en su momento. Y él tenía como encargo hacer una reflexión. Hombre, ¿se cumplió o no la visión del plan estratégico de Antioquia, la de la mejor esquina de América? Y él nos hacía un recuento un poco desolador, un poco triste, angustiado, porque primero, recordemos que la visión de Antioquia fue una de las 28 recomendaciones que hizo el estudio Monitor de competitividad. Una de las 28, ¿cierto? Juanchito, decíamos también en su momento, y de pronto por se nos ponían las orejas coloradas, una visión no se le niega a nadie, ¿cierto? Y efectivamente, habemos visión. En el 2020 Antioquia era la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Independiente de que esto se haya logrado o no, porque hay avances serios para no votar corriente, pues injusto seríamos que no. El hecho es que lo que sí ha habido es un gran vacío en políticas y prácticas de seguimiento. Somos malos para hacer seguimiento. Y cuando uno es malo para hacer seguimiento, pues entonces uno lo que está es jugando como a la jura, a ver qué resulta cuando lleguemos, y qué sorpresa tenemos. Ahora, en esto también tenemos que recurrir a los vacíos que nos da la academia. No tenemos instituciones que manejen el tema estadístico a profundidad, no lo tenemos. Contábamos también, yo soy de la primera promoción de ingenieros de sistemas de AFID en el 80, coincidió con el cierre de la carrera de estadística en la Universidad de Medellín. Entonces estábamos procesando datos y no teníamos la más remota idea pues de la carreta, y ahora los muchachos jóvenes como ustedes creen que cuando manejan el programa pues de Microsoft de estadístico, entonces ya es que sabemos de estadística. Falso, de toda falsedad, ¿cierto? Es una herramientica y bacano para hacer tortas y hacer cositas de colores.
grafiquitos bonitos, pero eso detrás tiene más mundo que un chucho, y en eso, doctor Lucio, que se carcajee, nos falta mucho tema por desarrollar. El doctor Carlos entonces estaba un poco angustiado y decía, pues ahora que vamos a hacer un buen ejercicio, otro ejercicio para complementar con el 2050 o el 2040, ahora con el gobernador, lo que se ponga, si vamos a hacer de lo mismo, pues entonces no lo hagamos, porque es que si vamos otra vez a montar una visión, un plan, lo que sea, vamos a volver a llamar a las comunidades, les vamos a quitar tiempo, nos van a regalar tiempo, y ni siquiera tenemos la decencia de retroalimentarlos, pues hombre, eso de entrada es como mala educación, ¿cierto? En eso yo soy muy fregón y muy incisivo. El doctor Carlos tiene un aporte importante y es que realizó un estudio que le entregó a la administración departamental diciendo estos fueron los resultados concretos. Estos fueron los resultados concretos. Ahora recordemos que en la mitad del camino teníamos los objetivos del milenio que tampoco se cumplieron y hoy tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que ojalá se cumplan. Que también Juanchito y compañeros con lo de la pandemia no se fue para el traste, pues eso tendrá otra forma de mirarse, de evaluarse y de seguirse. Seguí, Carlito. Seguí, por favor, Juancho. Sí, hay una, digamos, un mensaje de Mariela Prieto que nos dice que desde Bogotá nos siguió durante este tiempo y nos desea a todos una feliz Navidad. Mariela, lo mismo. Esto no es un adiós, sino un hasta luego, como dicen por ahí. Nos veremos el próximo año a principios. Lo que dice el doctor Pedro Juan, y bueno, y estamos súper atentos en el Facebook Live, todos los mensajes que nos pongan acerca de los temas que quieren que tratemos, de los invitados que quieren que traigamos, y de cuál debe ser la ruta para el próximo año. Estamos súper abiertos a conocer sus opiniones. Lo que usted dice, doctor Pedro Juan, tiene mucho que ver con la conferencia que siguió el 19 de agosto, precisamente con Albeiro Acevedo, que nos acompaña aquí, porque una cosa es los planes, las visiones y todo esto, pero otra cosa es que digamos, no necesariamente lo que se escribe se cumple, ¿cierto? Y nosotros, pues, todavía yo creo que tenemos una deuda por ejemplo, con la Constitución Nacional. Yo dudo mucho que la Constitución Nacional de 1990, es decir, hace 30 años, hayamos cumplido a un porcentaje significativo. Yo realmente no creo. Tampoco como hemos cumplido con esos planes y esas visiones, pero eso tiene que ver con una discusión que yo creo que fue transversal en todo esto, y es que nosotros de pronto creemos que haciendo las discusiones institucionales, masivas, etcétera, con eso tenemos, y nos estamos olvidando de las otras instituciones, nos estamos olvidando de los otros poderes, nos estamos olvidando de actores que están ahí y que definen nuestra realidad y que no estamos teniendo en cuenta ahí. Digamos que nosotros tenemos que ser más realistas con respecto a eso. Esos actores que dejan que los otros hablen y escriban libros y que de pronto uno que otro de esos actores se lo leerá para ponerlo dentro como un insumo a sus planeaciones personales o organizacionales, pero que finalmente ellos son los que definen el futuro. Y hablo específicamente de la charla de Albeiro sobre la economía del narcotráfico, donde nos contó cuáles eran los reales alcances de la economía del narcotráfico, donde nos contó que la economía del narcotráfico fue absolutamente significativa desde el punto de vista económico, como cadena de valor, digamos, como porcentaje del Producto Interno Bruto, pero también que nosotros, por ejemplo, en los 80 no caímos en una crisis económica precisamente porque ahí estuvo la economía del narcotráfico comprando empresas, inyectando liquidez a la economía que no nos dejó caer en esa crisis, y ahí hablamos mucho de cuáles fueron, digamos, como un poco que nosotros a través de mecanismos de propaganda y todo esto confundimos el narcotráfico con un actor del narcotráfico que es Pablo Escobar,
y nos vendieron la idea de que con la eliminación de Pablo Escobar se acababa el narcotráfico en Colombia, y resulta que nada más alejado de la realidad. El narcotráfico continúa en Colombia, cada vez son más borrosas esas líneas entre lo legal y lo ilegal, y entre el impacto que tiene ese narcotráfico, digamos, en todas las esferas del desarrollo, no solamente de Antioquia, sino de Colombia. Y eso tiene que ver un poco en cómo, digamos, esas fuerzas también violentas que se impulsan con el narcotráfico, pues impulsan una forma de desarrollo, una manera de desarrollo económico, que es un desarrollo económico basado en la violencia, porque la violencia también tiene sus rentabilidades asociadas. Y entonces nosotros hacíamos un llamado a ir al otro, por lo menos a evolucionar en ese sentido, es decir, a que nuestro desarrollo por lo menos no fuera a costa de vidas humanas de nuestro propio país, ¿cierto? De nuestro propio país. Por lo menos, digamos, en ese sentido, tener un desarrollo que no sea, digamos, que no implique violaciones a derechos humanos, sino como precisamente como impulsores de valor económico para megaproyectos, etcétera, etcétera. Entonces eso fue lo que conversamos en ese momento, con Albeiro. Yo ahorita voy a hablar un poco sobre lo que yo dije, porque la voy a juntar con la que sigue al final, con la que hice al final, para que sigamos con el tema de biotecnología que fue tan interesante, doctor Pedro Juan. El 2 de septiembre, en medio de estas circunstancias, yo diría que tuvimos la charla de más alto nivel científico, y fue liderada por el doctor Mohamed Mostajo y por Sebastián Torres, que nos hablaron del futuro de la biotecnología y la biotecnología del futuro. Y ellos llamaban la atención sobre temas importantes con respecto, por ejemplo, al uso de lo transgénico, que tendría alto impacto con el tema de alimentación, soberanía y seguridad alimentaria, sobre el tema de entender que después de esta pandemia venían unas consecuencias, donde de pronto venía el hambre, donde de pronto venían unas circunstancias económicas muy complicadas, y donde después había que pensar en una realidad que tenemos hoy, que es el desarrollo de los biocombustibles y la dicotomía ética que privilegiamos. Los biocombustibles es la comida. También llamaban la atención sobre el tráfico de órganos, un tema especial y extraño, pero también hablar de que estos temas requieren de una ciudadanía amparada por una democracia ilustrada, porque se habla de unos bordes éticos y legales que están en unos umbrales que todavía para nosotros son absolutamente complejos y dispendiosos. Nos recordaban a ambos a CRISPR, que es el papá de las modificaciones genéticas, y nos presentaban una serie de conceptos importantes, muy técnicos, con respecto a que desde 1969 temas como la genómica, la transcriptómica, la panteómica, la metabolómica, el microbioma y el exposoma del 2005 son los temas vectoriales y de la cresta de la ola en estas nuevas realidades. Mencionábamos marginalmente a Harari, al autor Harari, cuando hablábamos de humanos a dioses y de aquella posibilidad que tiene el hombre de ingerir e intervenir aquello que estaba como dado y asociado a otras realidades teogónicas. Sí, doctor Pedro Juan, sigue también Jaime Echeverry. Jaime Echeverry nos habla en la gobernanza de los proyectos estratégicos. Jaime, con su característica, con su agudeza característica, pues nos hablaba de diferentes tipos de dimensiones. Nos hablaba de la relación obligatoria que tendría que haber entre el buen gobierno y el concepto de bienestar social,
bienestar social, el manejador construyéndose lentamente de inteligencia territorial, de saber cuáles son los niveles, las aptitudes, las condiciones de la población en el sentido de una posible participación inteligente de esta apertura constitucional, de las influencias que de todas maneras se dan, como lo mencionaba el doctor Albeiro en su momento, del narcotráfico, de lo que se ha hecho bien y de lo que no se ha hecho bien, de una nueva constitución que no hemos entendido ni aplicado ni instrumentado bien, de una crisis financiera mundial, de un toreo alrededor de una figura que no pelechó, que fue el ALCA, y después el desenvolvimiento y la llegada de los TLCs, que generó una nueva realidad. Cuando habla él del corto y mediano plazo, habla de la dificultad para definir objetivos y de alguna diferencia entre el concepto bonito de gobernanza y el concepto pragmático de la gobernabilidad. Y asociábamos y retomábamos al viejito Bobbio, ¿cierto? Cuando hablaba en términos muy parroquiales que la gobernabilidad era la cantidad de maromas que tenía que hacer un gobierno débil para simular que gobernaba, ¿cierto? Y eso pues se parece mucho al ejercicio consuetudinario de nosotros. Hablábamos también de que la democracia debería ser utilizado como su carácter sustantiva, no como adjetivo, y que necesitábamos entender también en este tema de gobernanza que independiente, y esa era la crítica de Jaime que hay que entender en su sentido, que independiente que haya visión Antioquia 2050 o Antioquia 2040 que está promoviendo el actual gobernador, ya Nutresa tiene un plan al 2035 y Bavaria al 2050, ¿cierto? Entonces quiere decir que el que no se mueve se lo lleva a la corriente. Y ahí es donde él dice, tenemos que buscar una integración un poco más aguda, no debemos tenerle temor a resolver los problemas, pero lo primero que tenemos que construir es confianza. Digamos que fue una reflexión aguda del doctor Jaime. También aparece la doctora Johanna Zimmerman, con una charla maravillosa sobre las mejores prácticas de la educación inclusiva. Recuerden que la disfrutamos mucho. La doctora Zimmerman nos hablaba de conocimiento y aprendizaje, de comunicación e interacción, de las dificultades hoy de salud mental, social y ecosocial, físicas y sensoriales. Porque ella decía que las oportunidades y las poblaciones vulnerables, aun cuando hoy todos somos ya catalogados como población vulnerable por esta cosa de la pandemia, pues hay unos que tienen mayores restricciones que otros. Y llamaba la atención para el caso colombiano, ¿cierto? Donde de todas maneras, aun cuando nuestros primeros pinitos en elaboración de políticas públicas fue alrededor de población vulnerable, pues es mucho el camino que nos toca por recorrer. Ella hablaba de accesos para la vinculación y la inclusión en términos de infraestructura y hablaba también con cierta sorna de la importancia de la Internet, ¿cierto? Pero también de la energía eléctrica, ¿cierto? Para que la cosa pudiera funcionar y que de todas maneras la abismal diferencia que había todavía entre algunos territorios rurales colombianos, subrurales o suburbanos y los urbanos, pues es enorme. Y que mientras esos vacíos sigan manejándose como lastre, pues es poco probable que podamos hablar de inclusión y mucho menos de educación inclusiva. Muy bien. Ella sostuvo en su momento que hemos trastocado el orden natural de las cosas, que en términos de educación primero es la educación y después es la política. Ella dice, no, aquí ya volvimos la cosa al revés, volvimos primero la política, lo político, no la política, lo político, y después la educación, y hoy tenemos los resultados que tenemos. Llamaba la atención de que como quisimos meternos a la OCDE, hicimos todo el lobby, pues tenemos que obrar en consecuencia,
y que mientras sigamos con nuestros esquemas, pues seguiremos ocupando el muy honroso último lugar entre los países de la OCDE en pruebas PISA, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, puede que peleemos entre el último y el penúltimo, ¿cierto? Pero ahí estamos. En ese podium inverso, pues no nos dejamos bajar de allá ni por el diablo. Distinguía también, cuando hablamos de inclusión alrededor de la alfabetización, del desarrollo de habilidades, de la formación de ciudadanos o de buenas primeras crianzas. Y recordaba nuestras discusiones por allá con Juancho y con el doctor Juan Plata y con el doctor Humberto. Hombre, es que hay que volver a poner los ojos en la primera infancia, en la primera crianza, porque es que ahí es donde el muchachito queda potenciado, tocado, y entonces ya después la pobre escuela se encarta con el tocado y no tiene las herramientas para potenciar al que trae algunas aptitudes, ¿cierto? Que eso también era una cosa importante de la doctora Zimmerman, es que los excluidos también son los que están por encima de la media, ¿cierto? Porque es que no hay andamiaje educativo para absorberlos, para asimilarlos y para potenciarlos. Muy bien. Una conclusión que sacábamos ya era colectiva, era que en Colombia había muchas Colombias, eso está muy bien, pero integración nacional. Es que el doctor Jorge Mejía como invitado y nos habla de los enfoques de planeación del desarrollo económico y social. Ya han pasado de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses de la pandemia y ya el discurso del doctor Jorge es un poco más aterrizado con la realidad. ¿Por qué? Porque es que ya no era del mes que estábamos esperando, ¿cierto? Ya van 5 y el rancho ardiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo garantizar que en Antioquia y en Medellín se manejen los recursos de una manera racional y cómo manejar de la manera más civilizada, más solidaria, pero más pragmática la demanda de recursos de Antioquia por parte de gentes de otras localidades? Esa fue una reflexión muy importante, agudísima, complicadísima, es de manejar pues con guantes de seda, porque de todas maneras, pues los recursos son finitos, y esos recursos finitos, pues digamos, tienen que ser utilizados de la manera más racional y obviamente atendiendo las demandas del colectivo, garantizar el servicio primario para los habitantes de Antioquia. Ya en ese mes de septiembre, el plan de desarrollo municipal está aprobado, eso ya es una realidad y hay una distinción dentro de la lógica de la política. Una cosa es el candidato con su programa, otra cosa es el alcalde recién posesionado con su proyecto de plan de desarrollo y otra cosa es el alcalde en ejercicio con su plan de desarrollo. Porque digamos que es un hito psicológico que tiene trascendencia cultural, pero que ya permite desenvolver todos los elementos orgánicos presupuestales alrededor de los proyectos, de los sectores o las líneas estratégicas y de los impactos que se quieren en cada una de las partes. Hacía énfasis el doctor Jorge de la necesidad de no solamente hablar de desarrollo económico, sino de desarrollo social, obviamente teniendo en cuenta que lo uno sin lo otro pues no funciona. Él hace mucho énfasis en lo social, yo creo que es algo en lo que tenemos que todos ser solidarios, siempre y cuando tengamos la capacidad de generar los recursos para que podamos impulsar el aparato económico, el aparato productivo. Y como tú has insistido en varias ocasiones, Juanchito, pues hay que transformar el aparato productivo, hay que transformarlo. No podemos seguir compitiendo pues con tecnologías y sobre todo, y me disculpa la audiencia, con mentalidades de los 60. No, esto es otra cosa distinta. Y el que no esté en condiciones de montarse al tren en el que estamos, no hay nada que hacer. Ahora, lo mencionábamos como comentario, pero yo sigo insistiendo, perdón que hable en primera persona, en que cada época trae su afán y su lógica. Juanchito, yo hablo de la necesidad de mirar el futuro bajo un enfoque de economía de guerra.
es que es una situación distinta, es una situación de reconstrucción, es una situación que a mí no me tocó. Tengo 63 años y no me había tocado. ¿No acuerdas las crisis financieras y que se desplomó por allá el precio del café en los 60 o en los 70, o que la industria textil está muy grave, o que el narcotráfico, o que yo no sé qué? Pero es que esto es una cosa distinta, distinta, y hay que plantearla sesudamente. Entiendo, comparto parcialmente aquella idea tan bonita de colombiano compra colombiano y privilegie lo colombiano, ¿cierto? Pero cuando estamos en un mundo globalizado, a mí me compran si yo compro. Entonces, hay ciertas campañas sensibleras que son emotivas, que son bonitas, pero que están muy lejanas a lo que es la realidad económico, comercial y financiera del planeta. Me tocaron muchas seguidas, Juanchito, te toca a vos. Sí, sí, doctor Pedro Juan, hubo de unas calidades muy importantes a nivel internacional. El doctor Mohamed Mostazo es líder en el tema de la biomédica y de la biotecnología en Latinoamérica y en el mundo. Él es un doctor que ahorita está en Berkeley, y Johanna Zimmerman pues es codirectora de un programa, del programa de educación para la humanidad de Arizona State University. Ella tiene una maestría en el tema de educación en Harvard, y creo que eso que fue muy importante el tema. Y bueno, Jaime desde como subdirector de la Cámara de Comercio, Jorge Mejía como director de planeación en Medellín. Creo que ese septiembre, pues todo, hablemos en serio, fue de esas calidades, pero quisiera decir dos cositas, doctor Pedro Juan, y es que, hombre, como una sugerencia, de pronto deberíamos aprovechar los contactos que tenemos a nivel internacional y de pronto el próximo año también traer a otras personas. Por ejemplo, podemos traer al director de emprendimiento de la Universidad de Harvard, que creo que puede ser muy interesante hablar sobre esos temas aquí en el conversatorio. Podemos hablar con temas de tecnología y de ciencias de datos con las personas del MIT. Como dejarlo sobre la mesa, porque creo que aplicar todo ese conocimiento global y con personas como tan buenas, Antioquia, yo creo que deja muchas cosas importantes. Con respecto a lo que dices de Jorge, hay dos cositas que me llaman, hay tres cosas que me llaman la atención. Lo primero es que las dinámicas políticas y públicas y las dinámicas de los planes de desarrollo no nos han dejado hacer el quiebre, doctor Pedro Juan. Ya, uno ve que en otros países, en países desarrollados, llegaron y dijeron, bueno, aquí se paró la cosa y venga, volvamos a repensar esto, porque aquí si hay que cambiar leyes, hay que cambiarlas, si hay que hacer estados especiales para regulaciones y políticas, se hacen, tienen los mecanismos para hacerlos, y venga, borrón y cuenta nueva, porque aquí estamos, como usted dice, en reconstrucción. Sin embargo, uno ve que en Medellín, en Antioquia y en Colombia inclusive, es como si no hubiera pasado nada. Seguimos en la misma dinámica y yo creo que ahí nos estamos equivocando. Lo segundo es el tema a mí me pareció muy interesante el tema de Jorge. Jorge decía, hombre, en los planes de desarrollo y en las planeaciones estratégicas nos hemos dedicado mucho a planear el cemento, pero no lo social. ¿Dónde están los planes estratégicos a nivel social y a nivel ambiental? Yo creo que ese tema hay que retomarlo mucho en el futuro, para plantear estos planes estratégicos. Y yo creería, doctor Pedro Juan, pues ya pensando un poco en lo que viene el año que viene, valga la redundancia, en que sería muy interesante mirar la manera de recoger todo este conocimiento de una manera colaborativa, hacer propuestas específicas de política pública con presupuestos, etcétera, etcétera, a gobernantes, pero también a sector privado. Sería muy rico invitar a la Cámara de Comercio, a Ruta N, no sé, a un actor público y otro actor privado para que eso tuviera eco en algunas instancias, porque creo que el conocimiento que hemos logrado discutir acá
pues es bastante interesante y se puede poner en práctica en políticas públicas. Para terminar septiembre estuvimos con Elizabeth Montoya, que es la directora ejecutiva del IFCER. Ella nos estuvo compartiendo el tema del impacto social y económico del urbanismo social. Recordemos que el urbanismo social es esa, digamos, esa corriente, digamos, que es muy de Medellín, ¿cierto? Y que lo que dice es que, digamos, haciendo urbanismo, es decir, planes urbanos en las comunas más pobres, pues se impacta los niveles de educación, los niveles de violencia, los niveles sociales, y existe toda una estrategia incluso para exportar el modelo de urbanismo social en diferentes países de Latinoamérica, etcétera, ¿cierto? Y Elizabeth Montoya llamó la atención de que antes de hacer esos proyectos de expansión, etcétera, había que hacer algo que es el tema de las evaluaciones de impacto. Recordemos que así como Mohamed Mostajo hablaba de CRISP, que los de CRISP se ganaron el Nobel apenas este año, si no estoy mal, se ganaron el Nobel de Ciencias por el tema de CRISP, que es el mecanismo con el cual usted cambia digamos, la información genética digamos, de los seres. Incluso hoy ya se programa, hay una cosa que se llama BioPython, en donde usted puede programar ya, digamos, genéticamente seres. Así como ellos se ganaron ese Nobel, Elizabeth Montoya utilizó unas metodologías que en su momento no se habían ganado el Nobel, pero que después se ganaron el Nobel de Economía, que son las metodologías de evaluaciones de impacto social. Y llamaban la atención las conclusiones que ella tenía en términos de que, primero, antes de seguir y expandir las políticas públicas, había que hacer evaluaciones de impacto. Había que hacer evaluaciones de impacto para mirar a ver si estadísticamente y si científicamente se podía demostrar que esas políticas eran realmente efectivas, y segundo, como un mecanismo para optimizar los recursos públicos. Y en la evaluación de impacto que ella hizo sobre el urbanismo social, resultó que, digamos, en general, que el urbanismo social se utilizó como un mecanismo de marketing político, como un mecanismo, digamos, para impulsar ciertos movimientos electorales, pero que en términos generales no tuvo impacto en la disminución de la violencia. De hecho, la disminución de la violencia se dio en todo el país, no solamente en Medellín, que se aplicó este urbanismo social, y tiene una correlación bastante importante con el proceso de paz que adelantó el doctor Álvaro Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso hizo que la violencia disminuyera en toda, ni siquiera tuvo impacto en los temas de educación, que era el discurso que más se decía en el momento. Es decir, esas mejoras tenían que ver con otras variables, pero no con las construcciones de urbanismo social que se hicieron en el momento. Y sin embargo, sí tuvo un efecto negativo en la monopolización de recursos públicos. Es decir, esas grandes obras que se hicieron en los barrios, para lo que sirvieron fue para que esos recursos públicos se fueran a unos pocos contratistas y bajo unos mecanismos tales que hoy estamos viendo cómo, digamos, existen muchos de esas construcciones, por ejemplo, el Parque Biblioteca España, muchos colegios de calidad, entre comillas de calidad, etcétera, que hoy tienen grandes afectaciones y han tenido que invertirse después muchos recursos públicos en otros sí, y contractuales, y digamos se han tenido que invertir muchos recursos públicos para arreglar esas afectaciones, ¿cierto? Entonces, porque sencillamente quedaron mal construidos. Entonces ella llamaba la atención a utilizar más la ciencia
para impulsar políticas públicas, ¿cierto? Y eso me pareció muy importante. Luego seguimos con Isabel Cristina Zuleta, hablando. Ella es la vocera de Ríos Vivos, es muy famosa pues en Antioquia por todo el trabajo que ha hecho, digamos, por sus comunidades en Ituango y ahorita con el tema de Hidroituango. Y ella nos habló sobre un tema que ella conoce muy bien y que lo conoce desde la práctica. Nosotros tenemos, digamos, el Foro de Futuro, yo creo que eso no lo debería cambiar, y es que nosotros traemos personas que han estado en la práctica de las cosas, ¿cierto? O sea, si alguien habla de planes de desarrollo es porque es el jefe del plan de desarrollo. Si alguien habla de educación es porque ha sido el secretario de educación. Si alguien, es decir, por ejemplo, el doctor Albeiro Acevedo, cuando hablaba de economía, pues es que el doctor Albeiro Acevedo no solamente es profesor de la Nacional, sino que es que él ha sido gerente regional del Banco de la República, fue secretario de Hacienda. Entonces, eso fue bastante interesante porque Isabel habló de los movimientos sociales como respuesta a las crisis nacionales, que es un tema que ella conoce muy bien desde la práctica, y pues hablábamos de la importancia de los movimientos sociales para el desarrollo, es decir, que los movimientos sociales no solo a nivel de Colombia, sino también a nivel global han tenido impacto en las políticas, en las realidades, incluso en la cultura, y han sido de las herramientas más importantes para que la humanidad avance como humanidad en términos de derechos, por ejemplo. Hablábamos de la diferencia entre los movimientos violentos y los movimientos no violentos. Hablábamos de que los movimientos no violentos, de hecho, de manera contraintuitiva, sobre todo para los colombianos que hemos sido, digamos, históricamente tan violentos, pues está demostrado que los movimientos sociales no violentos son más efectivos inclusive que los violentos, ¿cierto? Es decir, cuando están en contra de algo, ese statu quo, casi siempre responde con violencia, pero si los movimientos sociales se mantienen en la no violencia, resultan ser más efectivos. Y eso es un tema que me pareció bastante interesante. Hablamos sobre la efectividad de los movimientos sociales en Colombia, hacíamos la crítica de que en Colombia hay una baja efectividad de las movilizaciones y de los movimientos sociales. Eso era algo que usted, doctor Pedro Juan, pues también enfatizaba mucho, y terminábamos hablando específicamente sobre el problema minero-energético, es decir, sobre cómo la política energética del país era un problema de fondo que había que, digamos, tratar y trabajar, digamos, de una manera mucho más enfática, pues también en estos foros, doctor Pedro Juan. Así es. Gente importante que nos ha traído unas ideas muy especiales. Doctor Pedro Juan. Por favor, Emanuel, nos estamos yendo del tiempo, sí. No, es para darles un aviso que digamos que ya vamos sobre el margen de las 6:15, ¿cierto? Para que podamos, digamos, hacer otras intervenciones posteriormente más adelante, entonces para que vayamos de pronto sintetizando un poco más. Y Alfonso Ortiz nos dice que desde Manizales, que Manizales es hija de la Antioquia Grande, dice que nuestro agradecimiento por asumir el liderazgo nacional en temas relevantes en lo político, lo económico, lo ambiental, lo tecnológico, etcétera, y nos dice a todos que feliz Navidad y pendiente para seguir en el 2021. No, Alfonso, muchas gracias a usted, y claro que sí, el 2021 va a ser un año que aquí también vamos a recordar, que ojalá recordemos con mucho mejor que el 2020, aunque para Foro de Futuro tengo que decir que fue un muy buen año con estos conversatorios, doctor Pedro Juan. Así es. Nos acompañó también Álvaro Narváez, subsecretario de Arte y Cultura de Medellín, hablándonos de qué es cultura y cómo aporta al cambio, y qué delicia de charla, porque este hombre sabe del cuento, vibra con el cuento, exulta ese cuento.
nos hablaba de un tema importante: la cultura incluye los derechos humanos, la diversidad potencia la multiculturalidad, que tenemos una ley de la cultura que hay que acabarla de instrumentar, pero que es una herramienta que él considera que es válida. A mí se me ocurrió decirle que una ley no se le niega a nadie tampoco, pero él afortunadamente cree en eso y eso está muy bien. Muy bien. Hace una aclaración importante, Juanchito, y es que el arte hace parte de la cultura. El arte es parte de la cultura. Muy bien. Y que la búsqueda de la belleza ha sido inherente al humano, y eso es lo que une la ética y la estética en términos filosóficos. Si hay belleza, si hay armonía, si hay orden, puede haber entonces condiciones particulares para el desenvolvimiento de los humanos. Uno de sus mensajes más importantes es que la cultura y las artes son vectores de transformación y que la cultura y las artes reflejan, si existen o no, acuerdos societales. Acuerdos societales. La cultura debe ser una expresión que identifique, tipifique, pero sirva para unir a los territorios en medio de sus diferencias, muchas diferencias. Dice él que la cultura potencia el cambio, puesto que hace que los humanos manejemos el concepto de cultura y poder de alguna manera importante. Y ahí tuvimos una reflexión, retomábamos a Goethe, a Wagner, a Nietzsche, y que de alguna manera en sus diferentes expresiones el arte sirve como proyección del poder, y que muchas veces la ausencia de arte también lo que muestra son vacíos de poder, y que ahí es donde las grandes culturas, las grandes civilizaciones, ¿por qué no los imperios?, han hecho tanto esfuerzo por dejar rasgos, rastros, memorias de lo que era su cosmovisión, su forma de ver el mundo. Ahora bien, progreso y cultura, Juanchito, muchas veces se asocian a la destrucción. Culturas que no conviven con otras, sino que subsumen a otras, brincan sobre las otras o simplemente destruyen las otras. Esa fue la reflexión general que nos hizo Álvaro en su momento. Luego estuvo Javier Fernández, que es el director de Ruta N, la corporación Ruta N, y él mismo lo dijo, en las palabras él dijo: es que ustedes con ese nombre que le pusieron a la charla, se sabía que venían era a criticar a Ruta N, porque el nombre de la charla era Ruta N más que un coworking, con signo de interrogación. Y entonces él ahí mismo nos hizo pues ese comentario, porque digamos que nosotros desde el INSER y yo personalmente he sido muy crítico del papel de Ruta N, porque tiene un discurso demasiado elitista, no es un discurso de democratización, porque ha sido históricamente promotor, digamos, de la especulación inmobiliaria en Medellín, lo cual genera aún más en inequidad, que es exactamente contra lo que tenemos que trabajar. Y entonces el doctor Javier, de alguna manera, y el doctor Albeiro, pues pudo ahí salvar un poquito también la cosa desde su análisis económico, pero pues y todos los contertulios, pero yo en ese momento cuando vi el discurso del doctor Javier, tengo que decir que Javier llegó con una visión completamente diferente a la que venía Ruta N, vino con una visión desde los derechos humanos, con una visión de la democratización de la tecnología y la innovación, con una visión de que la innovación era para resolver los problemas sociales, y entonces empezó a coordinar unos puntos muy importantes de cuál debía ser el papel del nuevo Ruta N, y uno ve por ahí en la prensa que ya están empezando a hacer cambios en Ruta N, que ya el discurso de la misma gente de Ruta N está cambiando, que quieren, trabajar en ese tema de la democratización, y la verdad, doctor Pedro Juan, pues para mí fue un alivio, porque yo, digamos, desde que trabajo en los temas de innovación, desde hace algunos años,
he visto la innovación como una herramienta para la transformación y para el desarrollo social, y entonces, digamos, ver que Ruta N va hacia ese camino, por lo menos en esta nueva administración, pues fue bastante interesante el tema. Sí, yo digo que fue refrescante mirar esa nueva posición, un refrescante. Después llegó Néstor López a hablar de transformación cultural de Medellín, mitos, realidades y retos. Y nos metimos en un cuento espectacular. Este hombre conoce el territorio, habla de las vivencias, para él mitos, realidades y retos son su cotidianidad, vuelve a hablar de la ética y la estética, dice él que la academia en este asunto debe pensar tanto el asunto crítico como lo propositivo, que debe haber aperturas mentales, que la transformación cultural nace en una apertura mental, en una, diría yo, que en una trepanación cerebral colectiva, Juanchito, en términos de que nos podamos insertar en el mundo y ya no seamos solamente hijos de Antioquia, mucho honor, sino hijos del planeta, que tengamos una verdadera dimensión planetaria y tengamos una visión cosmopolita. Hablaba de Gonzalo Arango con sus irreverencias, pero con el gran aporte en términos críticos a la sociedad. Hablaba también de la necesidad de que nos constituyéramos como paideia, como ciudad educadora, pero verdadera ciudad educadora, donde haya transformación, donde haya inclusión, donde haya modernidad. Defendamos, dice él, que hay que defender lo histórico, la tradición en medio de la modernidad, porque eso nos sirve como mojón de futuro. Nos metimos en el cuento del tema de la cultura metro en su momento y del gran aporte que hizo para que en su momento una sociedad que estaba arrodillada ante el narcoterrorismo pues tuviera como algún proyecto de futuro que más o menos la aglutinara, y eso se lo debemos a ellos. Se hablaba por allá de cómo aprovechar la cultura naranja, que aprendamos eso que es y que no nos dejemos enredar pues por una paleta de colores, ¿cierto? Sino que la economía naranja pues tiene su ámbito, tiene su alcance que hay que saber utilizar. Nos acompañó después Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, a hablar de herramientas de manipulación, censura y propaganda en los medios de comunicación. Un tema carnudo, puesto que el foco era que son las herramientas de manipulación, censura y propaganda en los medios de comunicación han existido, existen y existirán, ¿cierto? Gústenos o no nos guste. Y que de pronto la realidad que nosotros vemos, pues es la realidad que los medios de comunicación nos muestran. Y que entonces nosotros, si somos personas conscientes, debemos entender que los medios de comunicación tienen dueños. Y como tienen dueños, tienen intereses. Y como tienen intereses, defienden sus intereses. Y eso, pues, que suena tan charrito, es una cosa muy complicada porque lo pone a uno contra las cuerdas, Juanchito. Recuerden también, mencionaba él, que las fuentes son testimoniales y documentales, y hay que saber que en cada uno de esos temas puede haber ese tipo de manipulación. El hecho se cuenta, se narra o se divulga, y de ahí nacen las especialidades de los verdaderos periodistas, no de los comunicadores, de los periodistas, que era también una salvedad que él hacía. Dice también que los medios tradicionales tienen como una de sus actividades ejercer presión sobre poderes o sobre quienes atentan a poderes para lograr cierto equilibrio. Dice él que la gran tragedia que se ve hoy en el mundo de las comunicaciones es que la noticia se convierte en mercancía, y que esa mercancía lo que simplemente refleja son las tensiones que se dan entre dueños, socios, directores, editores y reporteros. Y que ese es pues el día a día, la tragedia o la realidad que viven esta gente de la comunicación. Que cada vez se hace más evidente el nivel de empatía
con los gobernantes. Estamos hablando de 4 de noviembre, estábamos cerquita de las elecciones en Norteamérica y se ponía pues como ejemplo cómo estaban filadas unas cadenas para un lado, para otro, porque sí o porque no. Debería también decir él que hay nivel de empatía entre medios y actores noticiosos. Se les tiene en cuenta o no se les tiene en cuenta, hay afinidad o no hay afinidad, y que siempre y cuando las audiencias no sean cultas, con esto cerraba él, la información transmitida será mediocre. Entonces ahí nos tiró a nosotros ese enredo, uno bien ocupado para que le caiga otro. Muy bien, Juanchito. Sigues tú. Sí, ya las últimas dos mías son Patricia Fernández Correa, que ella es doctora en educación, pero más que eso, ella, digamos, ha sido una persona muy clave en los temas de paz, en los temas de movilización social aquí en Antioquia. Fue una de las fundadoras de Avía la Ciudadanía, pero también del tema de la veeduría, digamos, a las elecciones. No me acuerdo en este momento cómo se llama la organización, pero los que hacen veeduría, digamos, a las elecciones, ella estuvo como fundadora de eso, fue también secretaria de gobierno de un municipio del Valle de Aburrá, y nos vino a hablar sobre paz territorial, los retos y perspectivas. Digamos que en términos generales hacíamos la acotación digamos, de los ámbitos de la paz, de qué tan amplios o no eran esos ámbitos de la paz, y de alguna manera, digamos, empezábamos a decir, venga, ¿quiénes han sido realmente los actores de la guerra? Y, digamos, uniéndolo un poco con lo que hablabas de la manipulación mediática, si realmente la paz significaba el acuerdo con las FARC o no, ¿cierto? Porque existen diferentes territorios, existen diferentes actores, y digamos que no necesariamente quienes más aportan a la violencia son quienes más nos venden que aportan a la violencia. Entonces poníamos eso como en relieve, y digamos tratando de decir que era mucho más complicado que un acuerdo con una sola guerrilla, y que de hecho, digamos, el tema de la guerra pues es mucho más profundo que un solo grupo armado, ¿cierto? Y por último, pues yo hice alguna exposición sobre las políticas territoriales de emprendimiento e innovación, mirando un poco las buenas prácticas de tecnología, emprendimiento e innovación en el mundo, de las políticas de cómo se impulsaba la inversión en tecnología e innovación, cómo desde el Estado se podía impulsar, digamos, la innovación y el emprendimiento, y cuáles eran las herramientas para eso, todos los mecanismos que se utilizaban en algunos países, no solamente en Estados Unidos y en Inglaterra y bueno, en algunas partes de Europa, sino que también vimos mecanismos que se presentan en Taiwán, en Japón, en China, para los temas de transferencia de conocimientos. Hablamos sobre el problema de la soberanía tecnológica y las políticas se ampliaban los mercados externos, partiendo de una base de transmisión y democratización y fortalecimiento de las habilidades tecnológicas en esos eslabones específicos de la cadena de valor. Doctor Pedro Juan, para después decir, hombre, nada de esto que han hecho los países desarrollados lo estamos haciendo nosotros. Entonces, eso era como un poco la conclusión. Bueno, es que nos encontramos con varias conclusiones como de este tipo, ¿cierto? Llegamos a las 2 últimas sesiones, la penúltima del doctor Francisco Villegas, y nos empezó a hablar del derecho a la felicidad. Cambió el cassette, iba para otro lado. El hombrecito nos rescata que desde Brunei, en su momento, hace unos 20 años, después de haber satisfecho las necesidades básicas, el rey de allá pues dijo que la labor del Estado era propender un poco más allá de solucionar lo básico, sino que la gente pues se pudiera desarrollar y estuviera contenta. Y empezó con un proyecto muy extraño en su momento, fue hasta ridiculizado, y es que generó un nuevo indicador. Hay gente que no le gusta el PIB, a ustedes los economistas ya no les gusta porque ustedes son muy sofisticados, a mí sí me gusta,
¿cierto? Entonces el señor de Brunei dijo que había que buscar un producto de felicidad bruta. Producto de felicidad bruta. Y eso básicamente lo que quería decir es, hombre, la gente sí es capaz o sí somos capaces de permitirle que desarrolle su proyecto personal de vida. Palabra más, palabra menos. En esto nos chocamos contra nuestra realidad, Juanchito. Y es que cuando terminemos de leer la Constitución, que acuérdense que solamente el 2% de los colombianos la ha leído, y sepamos que tenemos derechos, y hay unos derechos que son fundamentales, y derechos fundamentales que no se han cumplido ni entregado, pues entonces empecemos a hablar de otras cosas, ¿cierto? Pero por ahora, que no nos matemos, que tengamos agüita potable, que tengamos comida, que tengamos salud. Vea, Juanchito, usted que es amigo de eso y yo también. Dije 4 cosas y no he hablado de educación. Es que si esas 4 primeras no están, lo otro no funciona. Es que si el cerebrito no madura, ¿para qué, papá? Esa plata se perdió, ¿cierto? Con qué pecado y qué tristeza y qué tragedia. Entonces, primero el 1 que el 2. Primero hay que garantizar la vida digna y ya después veremos qué hacemos. Ya vendremos pues con las dialécticas y las cosas. Y finalmente, para no demorarnos más, la última charla de hace 8 días me tocó dirigirla, simplemente tratando de poner sobre la mesa cuáles son aquellos elementos que se pueden utilizar hoy como bases conceptuales para cualquier educación, para cualquier investigación y para cualquier disertación. Básicamente llamando la atención de que ha habido unos procesos evolutivos, nosotros a nuestro ritmo, el planeta a su ritmo, pero que nos tenemos que acompasar. Nos tenemos que acompasar. Hoy el mundo, aunque a mí no me guste, baila reggaetón y nosotros bailamos guabina. Y esa cosa no cuadra, ¿cierto? Esa velocidad no cuadra, ese ritmo no cuadra. Eso suena ahí como que si estuviera más o menos descachalandrado. Uno no tiene ritmo, eso se ve feo. Ahí tendríamos entonces nosotros la necesidad de mirar con buenos ojos y con metodologías apropiadas el desenvolvimiento de aquellos proyectos que nos convocan a todos. Ya tenemos plan de desarrollo municipal y departamental. Hagámosle buen seguimiento, hombre. Hagámosle buen seguimiento. Mañana el gobernador tiene un acto para impulsar su idea de Antioquia al 2040. Pues hay que apoyarlo. Yo quisiera que fuera más tiempo, pero bueno, cada quien con tal de que se haga, ¿cierto? Pero pilas, en el entendido que coincidencialmente los países desarrollados hacen esos ejercicios, como nos lo hizo recordar Lucio en su momento, a más de 50 años. Obviamente lo de nosotros es cortiquitico, ¿cierto? Es que el mundo se acaba pasado mañana, ¿cierto? El mundo se acaba pasado mañana. Pues no, yo diría, Juanchito, para darle la palabra a nuestros amigos contertulios, al doctor Lucio, al doctor Albeiro Acevedo, que siendo muy respetuosos con nuestros invitados, tratamos simplemente de rescatar las líneas generales básicas de sus intervenciones, que están todas a disposición, como lo mencionaba Emmanuel, en nuestros medios de redes sociales, para que esta información no se pierda y para que sea capitalizable en el tiempo. No sé, Juanchito, si quieres decir algo para que le demos la palabra a Lucio y al doctor Albeiro. Sí, 2 cositas. Lo primero es que, por favor, para que los compañeros compartan en el Facebook Live el Facebook de Foro de Futuro donde están las conferencias y el enlace de la página web donde también están las conferencias, la página web de Foro de Futuro. Y lo otro es, no, escuchar a Albeiro, a Lucio, en el entendido de que se viene un próximo año y hay varios temitas que quedaron sobre la mesa. El seguimiento, las propuestas de política pública, tanto para el sector público como privado, y bueno, el social y académico, ya los tenemos aquí muy bien representados. Y digamos, sí, ¿qué opinan sobre este año y qué faltó y qué falta y cuáles son los temas que les gustaría ver, no solamente a nuestros contertulios, sino a los que nos están viendo en el Facebook Live el año que viene? Lucio y Albeiro. Gracias, doctor Albeiro, qué pena con usted, ¿no? Bueno, ya me tomé yo la palabra, qué pena. Muchísimas gracias, doctor Pedro Juan, doctor Pedro Juan Pablo. Pues después de un resumen tan exhaustivo,
como dice Pedro Juan, en términos generales, de lo que fueron estas 24 conferencias, estas 24 foros, estos 24 tertulias. Maravilloso me parece que se ha logrado bastante y yo dije, pues yo ¿para qué voy a hablar de todo lo que ya han hablado? Pues no hablemos de nada de eso. Y hay una pregunta que es muy clara, es muy concreta. ¿Qué nos queda faltando por hablar? Pues yo creo que ya habló de todo, pero nos queda faltando por hablar un tema que es muy complicado y que en algún momento nosotros tenemos que abordarlo, como se llama esta tertulia, que se llama Hablemos Claro, y es Hablemos Claros de política, del ser político, del hombre político, de la actividad política. Este tema es muy, pero muy, es tan importante que en el tema de nosotros que pensamos todos los días en prospectiva, decimos la prospectiva o es política o no es prospectiva. Realmente la prospectiva política tiene que ver con lo organizacional y tiene que ver con lo comunicacional. Y ese tema de ser uno político, de enseñarle a los niños política y de enseñarle a los jóvenes política, no politiquería, hay que hacer toda la diferenciación de la politiquería, política como el ser que puede estar conociendo y debatiendo y conformando por medio de la comunicación lo que pasa en su territorio, en su región. Esto es, me parece, de primerísimo orden, muy llamado. Vamos a tener un año 21 lleno de precandidatos y de discursos y de peleas y de preparación para un año electoral del 22, pero que además va a ser un año muy sui generis. El año del año 21 no tiene tres características. La primera característica es que es el inicio de la tercera década del siglo XXI. La segunda característica es que es la continuación de un año 20 perdido, embolatado, distorsionado, en muchas cosas, pero es la continuación de un año 20 bastante atípico. Y lo tercero es que nos llega la hora de volver a pensar en Visión Antioquia. La Visión Antioquia 2020 ya ha concluido, y concluye en este 2020. Y nos queda faltando una nueva visión. Pero Antioquia tiene una visión 2030, los ODS tienen unos objetivos a 2030. Algo se ha hecho hacia el 2050, algo hacia el 2032, pero que Antioquia tenga una visión es muy importante. Como dice Pedro Juan, una visión no le niega a nadie. Y creo que el tener una visión para conversar sobre ella, para hablar sobre ella, para discutir alrededor de ella, es sumamente importante. Entonces son los tres elementos del año 21 que sí quisiera resaltar. Entonces, y creo que hay que hacerlo y hay que mirarlo. De hecho, la ordenanza 51 del diciembre del 2018 obliga a los antioqueños o obliga a los gobiernos antioqueños a crear un instrumento de planificación técnico-político, de planificación de largo plazo. ¿Sí? Entonces, este tema de lo que es la planificación técnico-política, este tema de lo que es la construcción técnico-política, creo que es muy importante y eso es lo que podría yo decir en este cierre. Además de agradecerles y que me hayan permitido participar como contertulio y que me haya podido escuchar a excelentes expositores y poder encontrar aquí muchos temas
y nos hace mucha falta hablar en serio. Es decir, en ningún momento vi yo en estos 24, no sé, cuando digo 24 Manuel se ríe, no sé si son 24 o 26. Este es el 29, este es el 29. Estos 29 episodios de la serie 2020 tienen una gran característica, y es que en ningún momento hubo un roce, una confrontación de mal gusto o algo que nos dijera que esto no fue una hablada en serio. Es más, encontramos personajes con una capacidad de soportar en experiencia, en academia y sobre todo en habilidades, tantos temas tan complicados: cultura, educación, juventud, muchos, planificación, y encontré esa gran maravilla de que no hubo un sí, no un no, y es tratar de multiplicar estos foros, tratar de multiplicar este ejercicio que yo creo que es un ejercicio muy político. Es un ejercicio muy político y creo que se debe de seguir. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Pedro Juan, y obviamente Manuel y Jefferson, y obviamente un gran compañero en estos contertulios, el doctor Albeiro Acevedo, a quien le cedo la palabra para que yo pueda, ya cumplí con mis 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, doctores. Yo quiero empezar por resaltar de muy buena gana el esfuerzo tan titánico que ustedes hacen por mantener este conversatorio, este foro de futuro, porque no es muy común encontrar personas dispuestas a conversar. Conversar es lo que nos distingue posiblemente de los animales. El habla es lo que nos distingue. Y cuando ustedes se proponen mantener este foro, haya muchas o pocas personas, básicamente con que haya dos se puede conversar, incluso con uno mismo. Yo vivo solo y a mí me preguntan que con quién vivo y yo respondo que conmigo, porque basta con tener los pensamientos para poder uno estar acompañado. Entonces, este esfuerzo realmente es muy importante y los resultados no se ven en el inmediato futuro, se ven es en el largo plazo, en la medida en que a través de este foro se introducen ideas, se discuten planteamientos e hipótesis que son fundamentales para el pensamiento futuro de la sociedad. Alguna vez Napoleón dijo que primero vienen las ideas y después los cañones imponiendo esas ideas. Yo esperaría que no fueran los cañones, pues, y eso en Napoleón está bien dicho porque él era, pues, un guerrero, un conquistador. En el caso nuestro, se trata, me parece que es de introducir ideas en ese cerebro colectivo, hacer trepanaciones de las que decía muy bien el doctor Pedro Juan, con el objeto de que esas ideas vayan entrando en un camino de reposo, de mascullamiento, de poder balbucearlas y tenerlas en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, la misma palabra futuro, tan precaria hoy día en la cotidianidad mediática, nos da la idea de que nosotros tenemos que ser responsables con el futuro de la sociedad y empezando por el futuro de nuestro propio cerebro. El cerebro todos los días hay que alimentarlo y la manera de alimentarlo o es a través de los libros o es a través del diálogo. Yo no veo de qué otra manera pueda alimentarse el cerebro. La educación es el gran componente, pero el hablar con el otro, reconocer la otredad para ver que la igualdad está precisamente en que somos diferentes, eso es lo que nos hace iguales, que somos diferentes, da la posibilidad de que este foro pueda introducir elementos a través del tiempo
que con posterioridad puedan ser retomados en la vida de las personas y de las comunidades para poder subsistir como especie, subsistir como Antioquia, subsistir como Medellín. Nosotros no podemos darnos el lujo de ignorar a los otros. Y yo creo que aquí, a través de muchas charlas, se ha dado la reivindicación de la otredad, se ha dado la reivindicación de que nosotros no somos nada individualmente considerados. Nosotros somos, pero en relación con, en interferencia intersubjetiva con otros. De lo contrario, nosotros estaríamos perdidos ahondando en el egoísmo individual, en el interés propio, sin mirar el interés del espacio social, del espacio comunitario donde vivimos. Es muy posible que uno no esté de acuerdo con alguna de las ideas que lancen o esté de acuerdo con ellas, pero es que de eso es de lo que se trata, de debatir las ideas, de tramitar los conflictos. En eso es en lo que consiste la paz. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la gestión de ellos. El poder resolverlos sin necesidad de la muerte, el poder resolverlos sin necesidad de la violencia. Y si algo en este foro he aprendido yo, es que el otro también puede tener la razón. Y cuando uno está dispuesto a concederle la razón al otro, ese es el principal punto de partida. Pareciera que fue Platón el que alguna vez dijo que cuando en una discusión a alguien lo vencían, ese realmente era el ganador, porque se había apropiado gratuitamente de los argumentos del vencedor. Y ahora esos argumentos eran suyos, de manera que no tenía que invocar ninguna autoridad siempre y cuando a través de esos argumentos pudiese demostrar que tenía la razón, a pesar de que el argumento lo tomó de otro, pero lo trabajó mentalmente hasta apropiárselo. Inclusive dice Stanislao Zuleta que una de las condiciones de la democracia es el establecimiento de un pensamiento propio. Y el pensamiento propio es aquel que se debate con uno mismo y con los demás al punto de ya no tener que citar a Platón o Aristóteles como fuerza de la autoridad para mostrar que una idea es más valiosa que otra. De manera que yo a este foro le encuentro pues muchísimas bondades, he aprendido mucho en las sesiones en las que he estado y reconozco especialmente pues en ustedes dos, el doctor Pedro Juan y el doctor Juan Pablo, esa tenacidad, porque no es fácil estar 29 días sentados de 5 a 7 frente a una pantalla. Eso entraña muchos sacrificios personales, familiares, muchos sacrificios sociales en los que uno puede estar dispuesto a dar lo de sí en pro de uno, pero también de los otros. De manera que yo no tengo sino felicitaciones para ustedes, un gran reconocimiento por esta labor tan titánica. Eso no es fácil. Fíjense que no hay muchos foros como estos en la ciudad. No siempre que citan a una conferencia por estas pantallas se tienen todos los que deberían estar presentes. Y es de todas maneras una contribución a la solidaridad del pensamiento, de la crítica, de la discusión, de la diferencia, lo que a través de este foro se hace. Yo les agradezco mucho por la invitación que me hacen, por la paciencia que tienen en oír estas bobadas que digo, y nuevamente pues los animo a que el año entrante continuemos en el foro, mejorándolo aún más en los aspectos en que pueda mejorarse y consolidando aquellos en los que ya no haya necesidad de introducir nuevas mejoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Albeiro. Para que cierre el doctor Pedro Juan, yo lo que tengo es mucho agradecimiento. Para mí personalmente no fue, digamos, un esfuerzo muy grande. Yo disfruté muchísimo estas conversaciones, sobre todo por los contertulios
que tuvimos, empezando por el doctor Pedro Juan, pero Lucio, Albeiro, Jorge, Isabel, Néstor, es decir, los contertulios que tuvimos fueron de muy altísima calidad, fue una conversación, muchas veces no estábamos de acuerdo, pero fue muy respetuoso. Y creo que lo que dice el doctor Albeiro es muy cierto. Uno aprende mucho cuando no pensamos lo mismo. Cuando no pensamos lo mismo y podemos tener un espacio de conversación honesta frente a las problemáticas, eso tiene mucho valor. Y yo lo que quiero es agradecer a todos los contertulios y agradecer a la Corporación Universitaria Lasallista, agradecer a IPSER por los esfuerzos que se hicieron este año para lograr estos conversatorios que a mí me parecieron de excelente calidad. Yo sí tengo como un pequeño dolor, y es que hoy salieron 3 noticias. La primera es que se hicieron unas proyecciones de qué pasaría si seguimos como estábamos antes de la pandemia, es decir, qué pasaría si volvemos a la normalidad y no cambia nada. Y hacían unas proyecciones a 2030, a 2050 y a 2100. Y las proyecciones eran nefastas. Más del 80% de los corales destruidos, los bosques. Para el 2050, digamos, se queman en el mundo pedazos de bosque del tamaño de estados completos de Estados Unidos en un solo mes. Desaparecen ciudades enteras, costeras, tan importantes como Florida, por ejemplo. Los que sufren son la gente más necesitada. Hay cortes de agua, hablando ahorita de lo que decía el doctor Pedro Juan. Entonces uno dice, la segunda noticia era nada más y nada menos que el 2020 fue el año más caliente en la historia que se ha conocido, ¿cierto? Que tiene que ver con la primera noticia. Y cuando uno ve esas cosas, de que los que más sufren van a ser los más pobres, de la destrucción ambiental y todos los problemas humanos, etcétera, que existen, uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la inequidad y qué tiene que ver con la pandemia? Y entonces uno se da cuenta que los que menos sufren son los que más van a tener posibilidades de dinero. Y entonces uno dice, si ellos son los que toman las decisiones, ¿cuáles son los incentivos reales para cambiar la normalidad por una normalidad que nos convenga a todos? La vacuna del COVID, hoy salió unas proyecciones de Business Week y unos estudios de Oxfam en donde decían que el 14% de los países más ricos, es decir, los países más ricos que son el 14% de la población, en los países más ricos que son el 14% de la población, ya compraron el 50% de las vacunas. Eso quiere decir que ya está garantizado que la población de los países más ricos puede tener 3 vacunas, es decir, 3 dosis por persona, garantizado. En el resto de países, solamente 1 de cada 10 personas va a tener acceso a una dosis hoy. Entonces, es decir, esta normalidad implica unas destrucciones tremendas, pero implica también unas pandemias tremendas e implica una inequidad creciente. Yo creo que ese es un tema
que es urgente. Yo creo que no da más espera. Yo creo que nosotros tenemos que tomarnos esto en serio. El tema del cambio climático es una crisis. Cuando usted ve las propuestas, por ejemplo, el Green New Deal en Estados Unidos, resulta que el Green New Deal tiene dos temas, y es, primero, ¿cómo hacemos para disminuir esa tendencia? Y segundo, ¿cómo hacemos para disminuir el impacto? Y eso son políticas sociales en los más pobres. Yo creo que nosotros tenemos que tener alguna... A mí me gustaría, pues yo lo pongo sobre la mesa, pero a mí me gustaría que ese tema fuera un tema para el próximo año. Y el tema, además del tema político que comenta Lucio, etcétera, etcétera. Y yo creería que hacer seguimiento es un tema muy importante, y proponer políticas públicas realmente que se apliquen, ese es otro tema. No sé, doctor Pedro Juan. Pues Juanchito, compañeros, lo bueno de los procesos humanos es que se pueden configurar como ciclos, y lo que tiene inicio tiene fin para volver a renacer, y renacer mucho más fuerte. La gratitud aquí inmensa con quienes nos han acompañado, con nuestros contertulios y con todo el personal, como Jefferson, como Emmanuel, como toda la gente que nos ha ayudado, porque están detrás y garantiza que esta cosa funcione, porque esto sin logística no tendría la continuidad que hoy podemos mostrar y garantizar. Pues adhiero a lo que han mencionado. Yo diría que estamos en un momento de la historia particular, sobre todo porque estamos vivos en él, ¿cierto? O sea, que somos testigos directos. Puede que haya pasado cosas más calamitosas en otros ámbitos, pero no estábamos. En cambio aquí estamos. Y eso de ser y estar requiere tener una compenetración mucho más aguda. De acuerdo con todo lo que hay que hacer, una invitación primero a que seamos cívicos, seres civilizados, ciudadanos del territorio y del mundo, a partir de la solidaridad, a partir de la tolerancia y a partir de la convicción de que sin justicia social todo lo que se proponga es carreta. Tanto sofistique tecnológico, tanto desarrollo científico, tanto viaje a planetas, y la gente aquí sin agua. Bendito sea el Señor. Hay gente que es capaz de vivir tranquilamente con eso. Yo no puedo decir pues que soy un profeta o un mesías, pero a mí eso me aburre, me cansa y me da como cierta insatisfacción como humano, Debemos rescatar hoy como nada el humanismo, para que gracias al humanismo podamos orientar a la humanidad, y estos hombres podamos tener algún espacio en el futuro cercano. A todos ustedes nuestros agradecimientos, nuestros reconocimientos, ayúdennos a crecer, y sobre todo como arenga Juanchito, esto nació pensando en Antioquia, pero tenemos que pensar en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el planeta. De resto, estaríamos mirando parcialmente la realidad, y esto hay que mirarlo de manera integral, primero para comprenderlo y segundo para entender las interrelaciones íntimas que tenemos entre todos. A todos ustedes muy buenas noches, muchas gracias. Emmanuel, te doy la palabra. Un abrazo grande, Juancho Durán, para ti. Este ha sido un año para mí muy especial por haber tenido la posibilidad de tener tu compañía y tu cercanía. Lo mismo a Lucio, lo mismo al doctor Albeiro y a todos los demás que nos han acompañado. Muchas gracias. Feliz año para todos, feliz Navidad en medio de las restricciones. Decía un amigo mío loco, ¿cómo ir a hacer el rebrote post-navideño? No muy alborotados. Sí, por favor. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. Les agradecemos su asistencia y participación en este y todos los conversatorios que hemos tenido durante el año. De igual manera, le agradecemos a todos nuestros invitados y sus valiosos aportes que nos han permitido ir construyendo nuestra visión de Antioquia Futuro. Antes de finalizar, les dejé una encuesta de satisfacción en los comentarios del Facebook Live para conocer su opinión sobre estos conversatorios y también conocer los temas que ustedes quisieran que sean tratados. No siendo más, les deseamos un feliz resto de año y los esperamos el próximo año con más conversatorios. Hasta luego, feliz noche. Gracias a todos.